agradecerles su presencia, su interés por, eh, por participar en estas sesiones mensuales del Colegio Jalisciense de Salud Pública. Y bueno, también agradecerle infinitamente al doctor José Noé Rizo Amezquita, quien es nuestro ponente de lujo esta noche y que orgullosamente es egresado de nuestra querida Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También agradecer infinitamente a Mariana, a Marianita, como todos la conocemos, Mariana Paniagua Zavala, que como todos tienen conocimiento, pues prácticamente ha sido un puente muy importante entre el colegio y precisamente la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Agradecerle a todos los participantes, tanto colegiados como no colegiados, y bueno, no me queda más que cederle el uso de la voz a la doctora Diana Hernández, quien es la secretaria de nuestro querido Colegio Jalisciense de Salud Pública, para que formalmente dé inicio a esta sesión correspondiente al mes de agosto. Adelante, Diana. Muchas gracias, doctora Laura. Voy a leer la semblanza del ponente, del doctor José Noé Rizo Amezquita. Él actualmente se desempeña en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social como investigador en salud pública y seguridad social y como director de la sección técnica de determinantes de la salud de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Ha trabajado en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ha sido asesor técnico del Centro Colaborador de la OPS OMS en materia de calidad de la atención médica y seguridad del paciente en México. Ha colaborado en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud en el monitoreo, mejora y estandarización de procesos de atención médica y en seguridad del paciente. Además, en el Sistema de Protección Social en Salud como supervisor nacional, auditor y gestor médico. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y cuenta con un amplio currículum bastante interesante. Y le agradecemos mucho que se dé el tiempo de compartirnos esta plática el día de hoy. Este, y bueno, le cedo el uso de la voz. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por el recibimiento. Doctora Laura, un abrazo, un fuerte saludo. También, Diana, muchas gracias, mucho gusto. No tenía el gusto de conocerte. Me ha contado mucho la doctora Cortés de que eres sumamente proactiva y participativa. Le agradezco también al colegio el poderme, pues haberme considerado como invitado como ponente para hablar de un tema que actualmente está tomando mayor relevancia, sobre todo eh, a nivel internacional, pero con sus, digamos, picos o agudezas en algunos lugares y regiones de nuestro país, que es justamente de lo que vamos a hablar. Les voy a platicar un poquito acerca de este artículo que publicamos en el boletín en invitación de la doctora Cortés, que se llama Salud Ambiental en la región de Occidente, con datos del 2023 y su relación con la contaminación del aire. Esta investigación la desarrollamos, como ya lo mencionaban, la licenciada Mariana Paniagua y un servidor. He tratado de desagregar esta participación teniendo una breve introducción, los contaminantes claves y su impacto en la salud pública, exponerles un panorama nacional, en particular el caso que estamos viviendo en la Ciudad de México, irnos ya a la región de Occidente, considerar por ahí tres, cuatro entidades federativas, la situación específica en Jalisco, lo que estamos viviendo actualmente en Jalisco, con datos también del 2023, algunas recomendaciones, conclusiones y vamos a dejar un breve espacio para, si hubiera alguna pregunta o algún comentario, poder eh, darles esa oportunidad también a la audiencia, ¿verdad? Bien, pues a manera de introducción les mencionaba, este artículo fue
desarrollado a partir del Día Mundial del Medio Ambiente, que en este año, o bueno, todos los años se celebra el 5 de junio, y tiene el objetivo principal de enfocarse en combatir la contaminación haciendo cada año un llamado a la acción colectiva eh, en todos los niveles y en todos los países para tratar de reducir, reutilizar, reciclar o repensar la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, ¿no? Este Día Mundial del Medio Ambiente, pues es una oportunidad para que todas las personas, las comunidades, las sociedades, pero también quienes formamos parte de empresas y negocios, tengamos en consideración, seamos mucho más conscientes y tengamos en consideración algunas medidas eh, para proteger nuestro planeta, buscando soluciones que sean innovadoras, promoviendo políticas que fomenten la sostenibilidad y sobre todo nos recuerda la importancia de adoptar prácticas más sostenibles para reducir la contaminación y proteger la salud de nuestro planeta y de las generaciones siguientes. Hoy logramos identificar cómo la contaminación es un determinante crítico de la salud pública. El 99% de la población mundial respira aire con contaminantes por encima del límite, según la Organización Mundial de la Salud. Y en México, los esfuerzos normativos aún están lejos de las directrices de la Organización Mundial de la Salud en torno a eh, lo mínimo para cada uno de los países, ¿no? Cuando hablamos de aire puro, pues buscamos sobre todo, primero comprender a qué se refiere el aire puro, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos respirar? Eh, en esta imagen logramos ver cómo está dividida la concentración de ciertos componentes, perdón, cómo a través de los pulmones y su posición, pues es algo que vamos a respirar prácticamente durante toda la vida. Y esta imagen es una representación de una partícula suspendida respirable, que son las PM, de la Ciudad de México, de una PM10, que es una partícula menor a 10 micras. Por eso encontramos distintos tipos de PM, ¿no? Son partículas menores a, y ya hay 2.5 que vamos a abordar también, la 10, y en algunos países incluso hay mucho más pequeñas, ¿verdad? Y esta imagen nos permite identificar a través de un análisis químico cómo el aire se compone de distintas sustancias y dentro de esas sustancias se encuentran metales como el aluminio, el plomo, el silicio y algunos otros que son el rival a vencer, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que podemos ver en la parte izquierda de su pantalla. Y entre algunos de ellos podemos encontrar sustancias cancerígenas que el día de hoy respirarlas incrementan hasta en 8 veces la probabilidad de contraer o de desarrollar una enfermedad cancerígena, a diferencia del aire limpio, que en algunas ciudades respiramos gases y estas partículas que por su tamaño y sobre todo por su composición altamente riesgosa, pues son sumamente nocivos para la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente 7 millones de personas mueren por la contaminación atmosférica, tanto extramuros, ¿sí? La contaminación que respiramos, digámoslo, en la calle, como la intramuros, ¿no? Por cocinar con leña, por tener eh, quizá algún calentador a base de carbón, etcétera. Y estos efectos genera a gran escala, dependiendo la proporción de la población afectada y la severidad del efecto, pues distinto impacto, ¿no? Tiene efectos subclínicos que desarrollan enfermedades como desde el EPOC, desde el enfisema, cáncer de pulmón, como la alteración de cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular, el uso de medicamentos por síntomas eh, respiratorios, ¿no? Dilatadores, casi siempre dilatadores de los bronquios para poder tener una vía más permeada, ¿no? Se restringe la actividad física, que eso lo vivimos de manera muy constante en la Ciudad de México, cuando hay contingencia en fase
Dos, se nos prohíbe el poder desarrollar actividad física, al menos al aire libre, ¿no? Ya hay visitas al consultorio, visitas al médico, debido a que desarrollamos enfermedades respiratorias, que pueden llegar a ser enfermedades respiratorias agudas, y eso genera admisiones hospitalarias, incluso mortalidad prematura. Y hoy estamos viviendo una realidad que nos permite identificar a través de la revisión de distintos estudios que la incidencia y el riesgo, por ejemplo, de la mortalidad por COVID se incrementaron con la exposición aguda y crónica a contaminantes del aire, particularmente de PM2.5, de PM10 o de NO2, que es el dióxido de nitrógeno que también tenemos en gran medida y en gran presencia en distintos lugares de la República, ¿no? Este es un estudio reciente que publicaron a través de Horacio Riojas, que es uno de los grandes investigadores en salud ambiental, particularmente en salud, en salud en el aire, ¿sí? Y se logró identificar, al menos en México, aquí vemos el contexto de América y América Latina, me refiero, vemos países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Y en México encontramos a Ciudad Juárez, encontramos a Nuevo León, a Jalisco, a Toluca, Celaya, Puebla y la zona metropolitana del Valle de México. Estas concentraciones, según la evidencia, pues nos dice que es indispensable monitorearlas. Y es indispensable monitorearlas a través de la vigilancia epidemiológica en ciudades, les decía, con altas concentraciones de estos componentes, dióxido de nitrógeno, PM10, PM2.5, que sabemos que son partículas que tienen incluso una mayor adherencia a las paredes pulmonares, ¿no? Entonces es importante eh, que tomemos en consideración al menos estas tres partículas. Vamos a revisar una más, que es una de las que tomé para justamente esta publicación. Y pues bueno, también la evidencia nos dice que debemos disminuir los contaminantes en el aire, ya que eso mejorará la capacidad de respuesta de toda la población, especialmente en grupos históricamente vulnerados, como son los extremos de la edad, menores de 5 años, menores de 1 año, neonatos, y en su lado opuesto, personas de 65 años y más, y conforme a mayor edad, pues mayor situación de vulnerabilidad. Entonces nos dicen, tenemos que voltear a ver a las personas en situación de vulnerabilidad o de mayor dependencia. ¿Para qué? Pues para tratar de protegerlos, ¿no? A mayor vulnerabilidad hay mayor transaccionalidad en cuanto a la posibilidad de sufrir un problema relacionado con la exposición a las mismas características en el ambiente entre todas las poblaciones, y les menciono este como un ejemplo, ¿no? En cuanto a los contaminantes claves y su impacto en la salud pública, podemos identificar cómo, aquí les menciono ya uno más, y cómo la calidad del aire es fundamental, es un pilar de nuestra salud y de nuestro bienestar, aunque a menudo, como no es visible, es desapercibido, ¿verdad? Hasta que sus efectos se manifiestan de una manera sumamente súbita o contundente. Y esto se debe a distintos factores como el crecimiento urbano, la industrialización, la dependencia cada vez más a combustibles fósiles que han transformado la composición original de nuestra atmósfera y la han saturado con estos contaminantes que en concentraciones elevadas pueden ser patógenos silenciosos, patógenos que van a desarrollar, ya les mencionaba, enfermedades como el cáncer, enfermedades como el enfisema. Aquí vemos algunas, dependiendo cuál es la partícula que encontremos, es alguna asociación que por ahí hicimos un análisis de asociación de riesgo en donde logramos identificar estos 4 contaminantes, cuál es la definición que tienen y algunas enfermedades asociadas a ellas. Partículas como PM2.5, PM10 junto a gases como el dióxido de nitrógeno, y abajo vemos
el óxido troposférico, no solo degradan el medio ambiente, sino que también actúan como estos catalizadores que van a ampliar una gama de enfermedades, ¿no? Generando una crisis en salud pública de dimensiones globales que estamos experimentando en este momento en nuestro país, perdón, en nuestro planeta, que es un planeta que tiene fiebre, ¿no? Con el calentamiento global y que además es un planeta que se está enfermando, constantemente está teniendo cambios debido al calentamiento global y comportamientos atípicos debido a la gran generación de contaminantes que tenemos, no solo en el aire, pero en gran medida en el aire. Y estas partículas, tanto PM2.5 como PM10, que son materias particuladas o les digo que es dependiendo de la medida, menores a 2.5 micras o menores a 10 micras, nos ayuda a entender cómo es que hay una asociación entre su presencia y la generación de alguna enfermedad. Vemos la PM2.5 con enfermedades asociadas a asma, a EPOC, a enfermedades cardiovasculares, incluso a un deterioro cognitivo. La PM10 con rinitis, bronquitis, asma, infecciones respiratorias. Eh, Vemos las características que tienen cada uno de ellos también. Vemos el NO2 con asma, bronquitis crónica, infecciones respiratorias, incluso ya empieza a generar en grandes concentraciones un daño pulmonar eh, agudo y sobre todo con efectos de cronicidad, ¿no? Y también vemos el O3, cómo tiene una asociación también importante, este ozono troposférico tiene una asociación importante con el asma, la reducción de la función pulmonar, incluso con la mortalidad asociada a enfermedades respiratorias. Como hay un importante aporte que tienen eh, cada una de las partículas contaminantes y que en conjunto estas partículas conforman, digamos, la mezcla perfecta que ataca a la salud humana desde múltiples frentes, ¿no? Ya veíamos esta mortalidad prematura, incluso tienen asociaciones con partos prematuros y con bajo peso o baja talla al nacer, ¿no? Y esta carga de morbilidad que generan como un cóctel tóxico representa un costo económico alto para la población, para la comunidad, para el Estado y sobre todo también tienen un impacto social, ¿no? Lo vemos cuando analizamos la calidad del aire, por ejemplo, de alguna comunidad en Jalisco. Recuerdo que en Tala había ingenios azucareros y logramos identificar cómo al cruzar hacia Tepic o hacia Puerto Vallarta, pues nos llega una sensación de contaminación, de dificultad para respirar, ¿no? Y bueno, el panorama actual que tenemos es cómo el indicador de la calidad del aire en megaciudades pues está dirigido a estos cuatro contaminantes y es indispensable reforzar el monitoreo de la calidad del aire que hoy está centralizado en un Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, que es una plataforma que opera el Instituto Nacional de Ecología y el Cambio Climático, que ofrece acceso a datos en tiempo real, ofrece un informe completo eh, y se apoya en algo que ha sido y va a marcar un hito en cuanto a la vigilancia de la calidad del aire, que es la norma oficial 172 de Semarnat, que si bien tiene al final 2023, fue publicada en enero del 2024, pero bueno, fue conformada en 2023. Y esta norma, la 172 de Semarnat 2023, establece de los lineamientos de obtención y comunicación del índice del aire y su relación con la salud. Entonces, hoy ya es una obligación de parte de cada entidad federativa y de cada sistema y subsistema que tengamos eh, monitorear la calidad del aire. Y eso se hace con este nuevo índice que se propone en esta norma, que se ha diseñado para ser más actualizado, para tener digamos, un componente mucho más protector que los indicadores previos como lo eran los IMECAS. Antes medíamos la calidad del aire en IMECAS y y cuando digo antes parece que fue hace décadas, no, hace 2 o 3 años, incluso hoy todavía hay sistemas que monitorean la calidad del aire que se mide en IMECAS. Entonces es un componente importante, uno de los
creo, de los principales e innovadoras acciones que se han desarrollado a partir del 2024 para acá. Y este tema, particularmente en la capital de nuestro país, en 2023, en la Ciudad de México, se ha subrayado la persistencia de la contaminación del aire como un desafío crítico en salud pública. Ya toda la zona metropolitana se creó esta comisión en la que se busca, en estas entidades federativas que somos vecinas, la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Querétaro, incluso todavía alcanza un poco a Guanajuato, la parte que colinda, el Estado de México, buscan sobre todo tener acciones conjuntas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana. ¿Sí? Y esto tiene que ver pues con generar un marco normativo que permita contrarrestar el efecto que está teniendo tanto el crecimiento demográfico en la región como el incremento en la flota vehicular, y sobre todo estas condiciones geográficas que tenemos, ¿no? Al ser un valle se almacena demasiado, se genera este efecto invernadero y se almacenan demasiado estos contaminantes, ¿no? Yo aquí les menciono tres, ya vimos hace un momento que son cuatro los que realmente nos están afectando y en particular las PM 2.5 y 2 y 10 representan una de las mayores preocupaciones en la Ciudad de México. Son eh, las partículas que mayor presencia tienen, ¿sí? Y eso ya les mencionaba, son partículas que al aspirarlas, pues tienen una mayor posibilidad de impregnarse en las paredes de los pulmones y desarrollar enfermedades. Incrementan, por ejemplo, el tracto respiratorio en cuanto a la irritación, irritan más el tracto respiratorio superior. Alergias, enfermedades como el asma se ven mucho más presentes, sobre todo cuando tenemos este efecto invernadero, particularmente en el verano, que es cuando se genera. Y a diferencia de las PM 2.5, que son la preocupación actual de todos los países de todo el planeta, de Europa del Norte, de Asia, en todo el planeta tenemos este problema con la PM 2.5, debido a que su tamaño es ultra fino, es muy, muy, muy pequeña y les permite viajar rápidamente a los alvéolos pulmonares y de ahí incluso eh, viajar hasta el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces generan una inflamación crónica, un estrés oxidativo, un problema en el sistema cardiovascular, incluso a nivel cerebral. Y también a largo plazo la exposición de estos altos niveles de PM2.5 pues se ha asociado a un incremento en la incidencia de infartos y de accidentes cerebrovasculares aquí en la Ciudad de México. Por su parte, el dióxido de nitrógeno, que es el NO2, es otro de los contaminantes que también se está presentando en grandes concentraciones, sobre todo en donde hay mucho tránsito, ¿no? Donde hay mucho tráfico vehicular. Eh, en este caso, en el 2023, las estaciones de monitoreo cercanas a avenidas concurridas aquí en la Ciudad de México, como el circuito interior o el viaducto o el periférico incluso, se lograron identificar niveles mucho más altos de dióxido de nitrógeno, ¿no? Y esto, les decía, este es un gas irritante que al entrar al tracto respiratorio inmediatamente irrita los pulmones y contribuye pues a a enfermedades respiratorias, especialmente, les decía, en los extremos de la vida, ¿no? Que es en donde más problemas tenemos. Y por último, tenemos esta tendencia de ozono troposférico, que el ozono troposférico es una contaminante secundaria, se forma en la atmósfera por la interacción que tienen los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos que generan los rayos ultravioleta, que generan la luz solar, vaya, la luz solar intensa, ¿no? Y pues tenemos también mayores niveles. En 2023 justamente se experimentaron múltiples contingencias ambientales debido a este incremento en el O3 que daña el tejido pulmonar, provoca dolor de pecho, provoca
tos, reduce la capacidad respiratoria y su impacto, así lo menciona también la literatura, su impacto es particularmente notable en niños y en personas que realizan actividad al aire libre, ¿no? Cuando veamos que está muy contaminado y salimos a hacer ejercicio, a correr al parque o a los colomos, aún teniendo ese gran pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, podemos generar este efecto de tos, ¿no? Ay, ¿por qué trae tos? Es que te arden los ojos, te arde la garganta, etcétera, ¿no? Hay como varias cosas que están ahí vinculadas y pues genera también la influencia de este rebote pospandémico y la actividad económica. En cuanto a lo que nos dice la información disponible para la región que nos importa en esta charla, que es la región de Occidente, la gran mayoría de la información es predominantemente a partir de estimaciones y eventos específicos, ya que no se dispone de concentraciones anuales promedio para cada una de las entidades federativas. ¿Sí? Eh, en gran medida tenemos algunos municipios donde hay presencia de contaminantes. En Colima, en Manzanillo hay alta contaminación. Colima, particularmente cerca a Las Palmas, hay una calidad del aire buena o aceptable. Tenemos presencia de 3 o 4 por ahí partículas. Vemos la PM10 y la 2.5 y la PM2.5. Y esto se debe a la actividad, ¿no? ¿Qué actividad encontramos en Manzanillo, además del Club Maeva? Pues encontramos embarcaciones muy grandes, encontramos, al ser un puerto, pues hay un gran tránsito de barcos, quema de combustóleo también, hay tráfico vehicular, incluso algunas actividades de minería por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué beneficio tienen? Pues el bosque de las palmas, ¿no? Que es un beneficio, que es un bosque urbano, es un pulmoncito que tienen ahí en esta entidad federativa. Michoacán, tenemos en Morelia fluctuaciones de extremadamente mala a buena y la presencia de IMECAS, les decía, esta nueva norma entró en vigencia el 2024, por eso estos datos miden todavía 2023 en IMECAS. Encontramos PM2.5, también ozono troposférico, también algunas por ahí partículas de ozono, perdón, de dióxido de azufre. Y esto se debe particularmente, recordemos, el contexto importa, ¿no? Incendios forestales, condiciones climáticas o cambios en cuanto al uso del suelo, talan árboles, queman y entonces se genera esta contaminación. Nayarit, en su capital, en Tepic, tienen presencia de la calidad del aire para 2023 generalmente de riesgo alto y mala, ¿no? Tienen una tendencia al empeoramiento, no hay especificaciones a detalle, pero sí infieren que son partículas de PM2.5 y PM10, también ozono troposférico. Y esto se debe a industrias, ¿no? Como esta fábrica enorme que hay en Tepic, que es El Molino, que es una asfaltadora, también a la quema de caña, estos ingenios azucareros e incendios forestales, también el basurero descontrolado. Y por último, vemos esta situación específica en el estado de Jalisco, que en el año 2023 presentó un panorama poco alentador, con una tendencia a, de mala a buena en los últimos meses del 2023, con presencia de PM2.5, PM10, dióxido de nitrógeno y también ozono, ¿no? Continúan siendo estos 4 principales partículas contaminantes las que tienen mayor presencia, no solamente en todo el país, sino también en la capital, en la zona o el área metropolitana de Guadalajara. Hay una gran mayoría de días con calidad del aire buena, ¿no? Hay una reducción significativa por ahí de 127 a 100 días con esta calidad del aire buena. Se respiró aire malo o peor 7 de cada 10 días del año. Hay eventos agudos de 13 precontingencias y 3 contingencias. Atmosféricas fase 1, recordemos, en este año hubo varios incendios forestales, sobre todo eh, cercanos a la zona metropolitana, ¿no? Y las fuentes de contaminación son vehículos, polvo en la calle, incendios forestales, y sobre todo en la temporada invernal fue crítica para 2023 en Guadalajara. Esto pues nos hace
poner especial énfasis sobre todo en los eventos agudos de la contaminación. Les decía, estas 13 precontingencias que presentaron y las 3 contingencias atmosféricas, en donde hubo gran presencia de estos componentes por la zona de Las Pintas, ¿no? Que fue donde hubo mayor contaminación y tiene que ver también con la actividad económica que se desarrolla en esta región, ¿verdad? Como recomendaciones, ya para ir cerrando y no robar más tiempo del que me asignaron, les voy a cargar toda esta diapositiva, si me lo permiten. Ahí está. Eh, pues encontramos que el panorama de la contaminación del aire en Jalisco nos permite entender esta necesidad de una estrategia mucho más integral, yo diría intersectorial, ¿no? Entre distintas organizaciones y dependencias del gobierno de Jalisco, que permita también incluir a la participación ciudadana, ¿no? Con estos reportes o quienes, bueno, todos creo que sabemos cómo se realiza esta vigilancia epidemiológica a la calidad del aire, ¿no? Y un componente importante es la participación de la ciudadanía, que es quien está realmente viviendo esa situación, ¿no? Tenemos varios retos, varias recomendaciones que hacer a partir de este documento que les menciono que desarrollamos. Y uno de ellos tiene que ver con la transparencia de datos, ¿no? Es crucial consolidar y hacer públicos los datos anuales de concentración de contaminantes de este Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, porque esto no solamente brinda a la información a la ciudadanía, no solamente le da acceso a la información, ejerciendo un derecho protegido constitucionalmente como lo es el derecho al acceso a la información, sino que también empodera a una comunidad que se dedica a desarrollar actividad de investigación en el tema, ¿no? Y poder facilitar la mejor evidencia posible a las autoridades para que tomen las mejores decisiones o decisiones informadas y basadas en la evidencia, como nos gusta decirlo a los salubristas. La segunda recomendación estratégica es desarrollar políticas localizadas, ¿no? Que estas estrategias de control de emisiones deban ser específicas para cada región del estado, ¿no? No vivimos las mismas condiciones todo el estado, lo vemos, ¿no? Donde se agudiza quizá un poco más estas estrategias de control vehicular a través de la verificación que se hace, que sí se hace en Jalisco, pero pues de manera quizá un poco menos continua en algunos lugares donde encontramos mayor presencia de estas partículas contaminantes. Diseñar estas políticas que se adapten a las fuentes de contaminación, ya sean vehículos en las áreas metropolitanas, en este caso en la zona, el área metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tonalá, que también ya está creciendo muchísimo, El Salto también ya está incorporado, ¿no? Tlajomulco, que ha crecido también en cuanto a la industria, poder tener una estrategia integral, sobre todo, insisto, focalizada, ¿no? A donde tengamos esta oportunidad de adaptarlas a los contextos en donde hay mayor presencia de estos contaminantes. La tercera es el control de ozono. Para mitigar el aumento de ozono es necesario priorizar la reducción de sus precursores, como son los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, que son los NOx y los COPS. Y esto implica una revisión de políticas de transporte y de industria que permita regular o reducir las emisiones que reaccionan con la luz solar, con la luz ultravioleta o incluso los rayos solares, ¿no? Y que tienen una reacción química que para los seres humanos, bueno, para cualquier ser vivo, tiene un efecto pues contraproducente en su salud. Ah, con relación a esta norma que se publicó en 2024, la 127 de Semarnat, es necesario que integremos o armonicemos esta normatividad para trabajar en alineación gradual con las normas oficiales mexicanas, también con los estándares internacionales más estrictos de la Organización Mundial de la Salud. Y esto nos va a permitir tener metas mucho más ¿cómo decirlo? Mucho más dirigidas, mucho más ah,
eficientes, que tengan un mayor impacto en la población, ¿no? Una protección más robusta para la salud, sobre todo a largo plazo, ¿no? Que es lo que estamos tratando de implementar, acciones hoy para que tengamos un mejor planeta, ¿no? En el futuro. La quinta, perdón, es la integración de la salud. Entender también que uno de estos sectores que tiene mucho peso, sobre todo en el manejo de las enfermedades que son resultado de la exposición a contaminantes, pues es el personal de medicina, ¿no? Que nos permita capacitar al personal de medicina y de salud para que logren identificar y entender estas enfermedades relacionadas con la contaminación, ¿no? Crear este sistema de alerta temprana como un pilar, como un eje toral para advertir a la población sobre los riesgos a los que se expone su salud en días de alta contaminación, al hacer actividad física, al no verificar su auto, al no tener quizá un control sobre la industria, ¿no? Para que en días que haya mayor contaminación, quizá reducir su producción en el día y aumentarla en la noche, que disminuye el tránsito vehicular, etcétera, ¿no? Les mencionaba la necesidad de la participación ciudadana. Es necesario fomentar la participación ciudadana en escuelas, en comunidades, junto con la provisión de una infraestructura que nos dé opciones de movilidad sostenible, que nos dé opciones de contar con ciclovías, de contar con un sistema de transporte colectivo que nos permita dejar nuestro vehículo y tener la seguridad de que ese transporte público es seguro, es eficiente, es clave, es activo, es sencillo, es rápido, ¿no? Hemos visto, sobre todo en estas temporadas de lluvia, cómo se nos inunda aquí en la Ciudad de México el sistema de transporte colectivo metro. En Guadalajara se inunda el tren ligero en sus distintas vías o rutas que tiene y necesitamos diseñar de una mejor forma este transporte colectivo. Tenemos también ¿cómo se llama el Metrobús aquí en la Ciudad de México? Allá no me acuerdo cómo se llama, la verdad, le soy muy honesto, ya tiene mucho que no me subo, pero son los camiones azules que tienen un carril exclusivo, ¿no? Y bueno, como conclusiones, la la calidad del aire en México es un desafío complejo, requiere acciones integrales, gobierno coordinado, ciudadanía empoderada. La contaminación impacta directamente la salud, la calidad y la esperanza de vida de las poblaciones, ¿no? Disminuye los años de vida saludables vividos y aumenta los años de discapacidad o vividos con discapacidad. También aumenta la pérdida de años la pérdida de la vida, pues, en medida en años, de manera prematura. Es un problema ambiental, sanitario y social, ¿no? Podemos entender cómo estas mejoras observadas son frágiles y las amenazas, como el ozono y la falta de datos, persisten. Eh, la protección de la salud pública exige ir más allá de la mera conformidad normativa, adaptando estos estándares globales a algo mucho más riguroso, a la protección de la salud pública, que nos urge ir más allá de la conformidad, ¿no? De quedarnos con una calidad del aire buena a malas, ¿no? Sino tratar de buscarla a muy buena, ¿no? Siempre apostarle a hacerlo con estos estándares o la adopción o implementación de estos estándares globales que son mucho más rigurosos como los de la Organización Mundial de la Salud, que están dirigidos a establecer protección a la población, ¿no? No debe ser nuestra meta cumplir con lo mínimo, sino aspirar a la excelencia, sobre todo cuando se habla de la calidad del aire que respiramos. Y bueno, dejo un breve espacio por si hay alguna pregunta, también mi correo. Muy bien, Noé, excelente charla. Y bueno, yo sí quiero resaltar algo muy importante antes de dar el espacio para comentarios, sugerencias de quienes están participando en nuestra sesión mensual, en el sentido de que la importancia de hacer visible este tipo de temas
sobre todo porque como ya lo comentabas tú, el impacto que tiene en morbilidad, mortalidad, carga de la enfermedad, pero yo considero que lo más importante es crear conciencia de la importancia de fortalecer la corresponsabilidad de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y por otra parte también la gobernanza ambiental. ¿Por qué? Porque si nosotros visibilizamos esta relación, pues tendremos la oportunidad de poder promover la participación de la comunidad, una comunidad informada sobre el impacto de estos temas y que a veces a pesar de la magnitud o el crecimiento de la exposición a estos contaminantes, pues no lo tomamos en cuenta o no somos conscientes de daños a la salud de esta exposición crónica, ¿no? Pero por otra parte, en el tema de gobernanza ambiental, que es un tema también muy poco abordado, pues impulsa la exigencia de políticas integrales, sostenibles y sobre todo, pues le voy a agregar, con justicia ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias Noé por hacernos visible, gracias Mariana por hacernos visible este tema y bueno, y el esfuerzo de hacer un análisis en nuestra región, en la región occidente. Me llama la atención que dentro de esa gráfica que presentaste no está la Ciudad de México, pero también me impacta que Chihuahua tenga tan altos estándares de contaminación o de contaminantes, ¿no? Entonces, pues nada más antes de ceder el uso de la voz, comentarles que precisamente Noé ha puesto a disposición de todos nosotros el artículo donde viene información bien detallada, precisamente en el boletín mensual de nuestro colegio durante este mes. Adelante, Dianita, dejo el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Coincido, el doctor Noé nos ha hecho una excelente presentación y como comentario, yo trabajo en el Centro Universitario de Tonalá y tenemos varias ladrilleras alrededor del centro universitario y en ocasiones sí se siente muy denso la calidad del aire y bueno, pues además de la cantidad de sol y de radiación que tenemos todos los días, ¿no? Pero bueno, es muy interesante lo que comentaba también de que ya no se miden ni mecas, sino que ha cambiado hace 2 a 3 años. Y bueno, es una invitación para poner este tema sobre la mesa y revisar como salubristas qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, este tema la verdad a mí también me llega por lo que vivo a diario, ¿no? Hay algunos comentarios. La doctora Mariela pone en Tabasco la concentración es de 2,5, actualmente 1,1 veces superior al valor de referencia anual de la OMS. El doctor Braulio comenta que la turbocina en algunas condiciones es más contaminante que la gasolina. Y el doctor Bernardo Carrillo nos comenta también que es importante considerar que este problema es muy complejo, pero es de resaltar que temas con estos datos que hoy nos comparten permite hacer visible este fenómeno. Es imperante diseñar y operar una política pública que permita abordar y contener estos problemas en beneficio de la población. Si alguien más, dejo abierto el micrófono también si alguien más desea hacer alguna pregunta en específico a nuestro ponente. Adelante, Braulio. Doctor Noé, muy bien, felicidades. Yo quiero hacer algunas aportaciones. Las ciudades siguen siendo muy atractivas para las personas para desarrollarse porque tienen cerca los hospitales, las escuelas, centros universitarios, hay espacios donde uno puede tener recreación. Entonces, creo que las ciudades seguirán siendo durante todo el siglo XXI un eje fundamental del desarrollo. Y aquí tenemos como un problema que pues también generan crecimiento a costa de medio ambiente. De hecho, la zona metropolitana del Valle de Guadalajara, perdón,
es conocida como el Silicon Valley mexicano, ¿no? Entonces está llena de enormes empresas farmacéuticas como Martín Sánchez, PISA, los laboratorios, y decirles como que dejen de desarrollarse por el medio ambiente, a pesar de que sea una normativa, etcétera, lo veo bastante complicado, ¿no? Son empresas que poco a poco se han vuelto transnacionales y y está la zona metropolitana, ya va para los 6 millones de habitantes, se acerca, es la segunda más importante de todo el país. Y el punto 6, creo que la participación ciudadana está muy buena. Creo que ahí el tequio, palabra náhuatl que significa trabajo en conjunto en la comunidad, es uno de los proyectos más importantes, por lo menos que yo tengo en Ecatepec, Estado de México, el municipio más poblado de todo el país, que ha sido bastante bueno. Y lo que mencionabas de movilidad, sostenibilidad, ciclovía, básicamente es pues, un poco seguir el ejemplo de China. China se ha movido bastante bien a la electricidad, tenemos que seguir. Agradezco mucho tu presentación, estimado doctor Noé. Muchas felicidades. Gracias, doctora Laura, y gracias. No, de nada, Braulio. Gracias por estar presente. Ujú. Gracias. Tenemos aquí la participación del doctor Héctor García, que nos comenta que la corresponsabilidad debe ser en verdad compartida, sensibilizada y vigilada, por un lado, el control de verificación vehicular, quemas de campos o bosques, así como también por parte de autoridades de vialidad, ya que es muy frecuente la desincronización de semáforos. También, nada más como para agregar, pues tenemos el río Santiago. Entonces, además de que el agua del río Santiago está contaminada, las localidades que están muy cerca del río Santiago, la respiración y el ambiente sí es bastante el nivel de contaminación que se tiene tanto de aire como de agua. Desconozco la cantidad en números, cuánto sea, pero es notable, es muy notable. La doctora Laura Salas nos comenta que gracias por tu valiosa ponencia. Escucharte resalta la urgencia de transitar hacia entornos urbanos más equitativos y saludables, donde la salud ambiental, particularmente la calidad del aire, deje de ser un derecho garantizado y no un privilegio. Es fundamental que la planeación urbana integre la justicia ambiental como eje rector. Además, ya el hecho de divulgar estos temas es en sí un mismo acto de transformación, pues permite acercar el conocimiento a la sociedad y fomentar la acción colectiva. Muy bien. Fíjate, Dianita, fíjate que ahorita que Laura Salas aborda el tema de calidad del aire, me estaba haciendo una pregunta que quiero compartírsela a Noé en el sentido de cómo integrar los temas de calidad del aire en los programas locales de promoción de la salud y la participación. Otra vez, reitero, la participación ciudadana para fortalecer la conciencia y el autocuidado ambiental en la comunidad. Porque si nosotros analizamos los determinantes de la salud, ajá, uno de ellos es el medio ambiente. Pero yo siento que en esto de la contaminación ambiental o la calidad del aire tenemos mucho que ver los ciudadanos. Por eso hago tanto énfasis. Entonces, ¿cómo integrar o cómo vincular estos temas de calidad del aire con programas locales de promoción de la salud que tengan impacto en la comunidad, en la conciencia de la comunidad? Pues hay varias estrategias. Mencionan muy bien el ejemplo del río Santiago. Ocurrió también, bueno, dependiendo del tipo de contaminación es la actividad que se hace, ¿no? Leí un comentario importante y creo que viene mucho al caso sobre la contaminación auditiva o acústica, ¿no? Recordemos que los tipos de comunicación se clasifican según el contaminante, ¿sí? Si es contaminación química, tiene que ver con, por ejemplo, pesticidas, productos de limpieza, solventes o algún químico que altera el equilibrio de la naturaleza o de un ecosistema. Existe la contaminación física, que no necesariamente sean eh, contaminantes físicos, sino que pueden ser acústicos, ¿no? El exceso de ruido, el exceso de luz, el exceso de calor también es un contaminante eh, físico.
Luego viene la contaminación biológica, que es a partir de virus, a partir de estas agentes patógenos, ¿no? Y la contaminación radiactiva, que ocurre por la emisión justamente de contaminantes o partículas que tienen que ver con reactores nucleares que en México tenemos presencia, mas no es un problema grave como la PM2.5 o la PM10. En este contexto, en este orden de ideas, cuando nosotros queremos involucrar a la comunidad, podemos hacerlo desde distintas estrategias, ¿no? Insisto, como salubristas no podemos dejar de voltear a ver los contextos en los que las personas se desarrollan. Importa muchísimo el lugar, importa la exposición a contaminantes, pero también importan, hablando de determinantes de la salud, doctora, importan los determinantes estructurales. ¿Qué políticas existen desde el nivel más básico de desagregación de la administración pública, como lo es el municipio, hasta el más macro, ¿no? ¿Qué políticas hay? Podemos entender, insisto, esta interseccionalidad de la persona con su entorno y también con las políticas desde el nivel micro hasta el macro. Por ahí leí también un comentario que hablaban de la turbocina, ¿no? Ese fue un problema hace algunos años en Jalisco vinculado al aeropuerto que estaba ubicado en Tlajomulco, como incluso recorrieron algunas pistas más hacia hacia adentro, pues, para evitar la exposición de las personas que pasaban muy cerca de la carretera, que ya estaban habitando cerca del aeropuerto, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con alguna otra estrategia que ha existido desde hace ya varios años, como lo es esta estrategia de involucrar a los municipios, ¿no? De levantar la bandera blanca o de levantar la bandera de municipio saludable, en donde cuando se tiene un diagnóstico integral de salud poblacional adecuado, se observan este tipo de problemas, como la exposición al río Santiago y los contaminantes, que si mal no recuerdo, en la administración anterior, Ricardo Cortés y el doctor López Gatell tenían una estrategia específica para revertir la contaminación en el río Santiago, ¿no? Y todo el cauce que tenía. Recordemos hace 15 años cuando fue pues el ecocidio en donde una minera mexicana vestida de sonorense, pero con origen canadiense, contaminó el río Sonora, ¿verdad? Entonces, sí es importante y se involucró a la comunidad, ¿no? Incluso se involucró tanto que hoy, 15, 17 años después, la comunidad es la que sigue exigiendo su propia atención y sigue exigiendo que se atiendan todos los problemas relacionados con este ecocidio, ¿no? Lo vemos en lugares turísticos en Puerto Vallarta, donde va a ser nuestra próxima reunión anual de salud pública, o en Cancún, o en Tulum, o en Los Cabos, que son lugares súper turísticos, vemos cómo van talando y construyendo desarrollos turísticos, ¿no? Entonces, es un tema que, insisto, dependiendo del enfoque que le demos, en este caso hablábamos de contaminación del aire nada más, pero depende el enfoque que lo vemos, que le vayamos dando, es conforme nosotros podemos ir desagregando incluso las estrategias que pueden, de alguna forma, apoyar para revertir este efecto que estamos experimentando, ¿no? Sí, muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias. gracias, Noé. Ujú. Tenemos la mano levantada de Alfredo Celis. Adelante. Muchas gracias. Aquí concuerdo con el expositor. Importan mucho más las políticas de salud y las políticas públicas que lo que puede hacer una persona. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, Ok. adelante. Estoy súper de acuerdo contigo en el hecho de que no es la persona del día a día. O sea, sí, la persona del día a día puede hacer su granito de arena, pero, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la mente que no tiene que ver con partículas, pero que también es esa idea de, es que hay que darle la oportunidad a las industrias para que ellos puedan mejorarle con... No, también hay que ponerles el límite. Es, por ejemplo, el uso del agua. ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de agua?
pesos. Es ridículo. ¿Qué hacen con esa agua? Hacen refrescos, hacen cerveza. ¿Dónde se venden esos refrescos? No se venden aquí. Estamos teniendo una exportación de agua. Si se vendieran aquí, el mismo ecosistema los regresaría. No tendríamos ese déficit de agua. Y lo mismo pasa con partículas suspendidas. Sí, están produciendo cemento, están produciendo energía eléctrica con hidrocarburos. ¿Para dónde? ¿Es para nosotros? Según yo, no. Según yo, mucho de lo que se produce aquí se termina exportando. Y digo, si todavía fuera exportarlo aquí a México, bueno, no hay tanto pedo. Perdón por la palabra. Pero es que si no se les ponen límites a la industria va a querer más y más y más. Y eso lo está hablando una persona que es proindustria. Yo soy proindustria. Pero aún así debe de haber límites, debe ser sustentable, sostenible. Deben de ser, ellos necesitan ser responsables de su contaminación. Y hablando de eso, de no, es que, ¿cómo decirles que no crezcan? Pueden crecer sin contaminar. Pueden crecer disminuyendo su contaminación. ¿Qué es lo que termina pasando? Que muchos hacen sistemas de seguridad ambiental y de programa ambiental y todo, pero es de dientes para afuera. Y se los dice alguien que estuve trabajando en eso un tiempo y que me salí porque era decepcionante. Porque tú lo planteas muy bonito, lo planteas bien chido para ellos y ellos simplemente quieren, ¿y si y si voy a pasar la auditoría o no? Y una vez pasada la auditoría, se olvida. Entonces, en mi opinión, es mucho más importante que se le ponga freno a la contaminación desmedida. Sí se puede crecer reduciendo la contaminación. Sí se puede. Eh, pero, y la otra cosa, no ponerle la culpa a la persona del día a día. Pueden ayudar, pero ellos no tienen la culpa. Y El donde individuo no hay, tiene la culpa. la ¿Eh? evidencia nos dice que a nivel internacional cerca del 70% de la contaminación se da por la industria. No se da ¿Eh? por tu coche, no se da por cocinar con leña, no se da por hacerte unas tortillas en un comal de barro, pues, ¿no? O sea, se da por otro tipo de exposiciones a contaminantes. Vemos el ejemplo en Dinamarca, ¿no? Hoy que sabemos que tenemos a Dinamarca como la meta, ¿no? Como el ejemplo, mejor dicho. Dinamarca no tiene industria, tiene más de 20 años que no talan un árbol, al menos para consumo del país. Que bueno, tiene otras implicaciones, importan todo de países africanos, del continente africano, etcétera, ¿no? Pero están teniendo un problema de contaminación gravísimo con la exposición a 2.5, a PM2.5, por las corrientes de aire que llegan de China y de la India. Entonces su contaminación es ni siquiera porque ellos la están generando, ¿no? Entonces, aquí en México, pues por las características geográficas que tenemos, sí podemos asumir esa responsabilidad como propia, aunque hay algunos fenómenos meteorológicos que pueden traer contaminantes de otros países, pero es muy poco, ¿no? Pero hay, para que se den una idea de la dimensión del problema, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, están teniendo este tipo de retos debido a que otros países son los que contaminan y les llegan a ellos estas partículas 2.5, que valga la pena mencionarlo, son de las más nocivas a largo plazo, ¿no? Generan una mayor carga de enfermedad para los estados. ¿Por qué? Porque desarrolla enfermedades de alto costo y de tratamientos prolongados, ¿no? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a ti. serían, bueno, hasta ahorita los comentarios. No sé, ya me perdí si alguien dijo algo más. La doctora Gaby Carrillo, perdón. Pone que actualmente se trabaja desde la Dirección de Epidemiología Federal un programa de salud ambiental y cambio climático 2025-2030. Desde hace 3 meses estamos trabajando entre diferentes actores
de la Ujú. Secretaría de Salud Jalisco, universidades, gobierno, instituciones hospitalarias para implementarlo en nuestro estado y en otros estados del país. Sí, ahora con esta, tomó las riendas el doctor Lezana, creo que en enero, febrero, por ahí, y creo que tiene mucha experiencia en el manejo de datos, ¿no? Entonces es una persona muy objetiva, yo trabajé muchos años con él y siempre era, muéstrame datos y veamos qué es lo prioritario, ¿no? Entonces creo que este es un efecto de ese análisis, ¿no? También del doctor Ramiro y de toda la gente que está ahorita ocupando cargos ahí en la dirección, en la Secretaría de Salud. Creo que le han apostado mucho por mejorar la salud ambiental, ¿no? Iban a crear una unidad, no sé cómo esté todavía, me refiero a en cuanto a estructuralmente, pero iban a crear un espacio por ahí que viera ya particularmente el tema de salud ambiental, se iban a vincular con, les mencioné a Horacio Riojas, pero hay muchísimos más, Leticia Cadena, un montón de personas que son expertas en el tema y que tienen muchísima experiencia, no solamente nacional, sino también internacional. Me da mucho gusto, de verdad, que ya estén trabajando en este tema. eh, y ojalá y tengan pronto resultados positivos para la región, para el estado, pero también para el país, ¿no? Gracias. Dejaríamos una última participación para cerrar con esta sesión de preguntas y respuestas. Me parece que el doctor José Luis Jiménez quiere dar su participación. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Buenas noches. Miren, felicito al doctor Noé por su brillante exposición y realmente son cuestiones muy intensas las que se están platicando el día de hoy, donde realmente me da gusto ver que tenemos personales, profesionales que definitivamente se interesan porque dejemos un país más agradable, más próspero para los jóvenes, para los niños, porque sí, nos hemos visto contaminados de muchas cosas. Yo estuve como rector de una universidad y nosotros estábamos produciendo el mangle. Ustedes sabrán que el mangle es una planta pues muy necesaria, muy importante para los litorales por muchas causas. Y resulta ser que eh, necesitamos el apoyo de más presupuesto para ese tipo de plantas y sobre todo que es muy conveniente para cuidar los océanos, las costas y sobre todo de ahí, por eso estaba yo oyendo que luego los contaminantes, los polvos que entran de otros países que están más contaminados, pues precisamente hay barreras naturales muy hermosas, muy bellas, que se pueden manejar, como el mangle, vuelvo a repetir, que nos ayuda y nos protege de los huracanes y nos protegen de los ciclones. Y luego, pues ahí hay mucha producción de muchas especies marinas importantísimas, ¿no? Yo creo que son temas que se tienen que tomar muy en serio. Se tiene que tomar en serio a las universidades de investigación en estos campos. No podemos seguir navegando con puras violencias físicas que hay en los estados, las violencias políticas que se manifiestan. Necesitamos enseñar a niños, a los jóvenes a cuidar el medio ambiente, pero llevándolos a las prácticas, no en libros, por Dios santo. ¿Cuándo la educación va a cambiar? Ya quítense la cuestión esa de que el libro o la carpeta que tienes ahí es lo que le da la imagen a un problema. No, ya tenemos la virtualidad, podemos usar el metaverso para traerles mejor las ideas de cómo podemos manejar el medio ambiente. Entonces yo sí, hago mi propuesta en este sentido para que las personas que se canalicen en este sentido, pues obviamente se echen un clavado muy en serio a todo lo que viene de IA y todo lo que viene de las cuestiones del metaverso y todo lo que se están generando en grandes potencias, ¿no? Si no damos ese brinco y seguimos,
enseñando a los alumnos con los esquemas antiguos, con los libros de hace 20 años. No vamos a cambiar a México jamás, jamás. Pero bueno, es una aportación y felicidades, mi estimado doctor Noé, lo felicito por su exposición y bueno, qué bueno que se dan estas oportunidades. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Sí. ¿Quieres hablar? Muchas Sí, gracias. Anita. Muchas Ajá, gracias. sí. Si me das oportunidad de comentar lo siguiente de parte del doctor Guillermo Centeno, que es el titular de la comisión editorial y responsable de la publicación mes con mes de nuestro boletín. El boletín correspondiente al mes de septiembre queremos dedicarlo a nuestros recientemente colegiados que acaban de ingresar en nuestra ceremonia, pasada ceremonia de aniversario de nuestro colegio. Entonces, ojalá que pueda cada uno de ellos escribir una pequeña reseña o un pequeño ensayo de por qué ingresaron al colegio, una reseña de su síntesis curricular y qué esperan del propio colegio y qué ofrecen al mismo, ¿no? Entonces, ojalá que quede abierta la invitación del doctor Centeno. Y por otra parte, pues comentarles que la próxima sesión del mes de septiembre correspondería precisamente al doctor Braulio Ortega, que nos está acompañando esta noche. Y el doctor Braulio Ortega es precisamente el titular de la Comisión de Salud Mental y Adicciones o sección técnica, como le llaman la Sociedad Nacional de Salud Pública. Entonces, pues queremos de una vez anticiparles esta primicia para que nos acompañen para el mes que entra. Y nuevamente, pues agradecer a la maestra eh, a la maestra Talía Toriz, perdón, discúlpame, Talía, a Mariana de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Ujú. Muchas gracias. Entonces cerraríamos Perdón, yo perdón. quisiera agregar un último Adelante. comentario. No quisiera dejar de agradecer a Mariana. Mariana fue quien eh, me apoyó en el desarrollo de este documento y la acabo de ver que está conectada. Entonces, le quería agradecer a Mariana también por haber participado en esta sesión. No tomó la palabra, pero ella también estuvo desarrollando esta actividad de manera muy cercana y muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias, perdón. Muy bien, pues entonces los esperamos para el siguiente mes, el primer martes de septiembre. Les estaremos haciendo llegar el boletín informativo, el banner con la información de nuestro ponente Braulio. Y doctor Noel, estaremos haciendo llegar su constancia también como ponente. Y agradecer a todos por su permanencia y asistencia aquí en esta sesión. Muchas gracias y nos vemos en septiembre. Que estén muy bien.